Hola a todos. Bueno, yo creo que este audio era imprescindible, ¿no? Porque visto el giro de los acontecimientos, no es un giro que fuera totalmente imprevisible, pero bueno, sí que bueno, nos ha cogido a todos un poco por sorpresa, porque siempre tienen la esperanza de que las cosas acaben de otra manera, ¿no? Pero bueno, yo lo que me quiero centrar es en las causas, ¿no? En qué ha provocado todo esto, ¿no? Porque claro, de todo lo demás ya hay mucha gente que habla, ¿no? Del tema militar, de muchísimos aspectos del conflicto, la historia del conflicto, la genealogía, etcétera, etcétera. Todo eso está muy trillado ya. Yo lo que quiero es simplemente poner un poco mi punto de vista personal sobre qué ha causado este desastre. Bien, lo que ha causado ese desastre es básicamente, como siempre, y lo siento por la gente que no es materialista y que no cree y que cree que el factor humano cuenta para algo, pero no. El factor humano está intrínsecamente ligado siempre con el tema de la comida y con el tema del dinero, por lo tanto, es decir, de la energía, las calorías, etcétera. Sin esto no se entiende nada, es decir, nada tiene sentido. Es decir, la gente lucha básicamente, y más cuando eres un organismo así tan grande como un Estado, luchas básicamente por los recursos que te hacen falta luego para crear dinero y para crear diversas cosas, ¿no? Entonces, todo lo necesario para que funcione pues luego tu Estado, ¿no? Es como si alguien dijera que crear un hogar con hijos solo exclusivamente tiene que ver con el amor y con los sentimientos. O sea, en la base y en el inicio sí tiene que ver, pero luego evidentemente hay una cantidad ingente de cosas prácticas que hay que poner en marcha para mantener un hogar. Pues un Estado funciona exactamente igual, es decir, solo con amor no funciona, ¿vale? Entonces, desengañaros, este conflicto, como todos, tiene un origen evidentemente muy pedestre y muy normal, que es el tema del dinero y del poder, etcétera, ¿no? ¿Qué tenemos en Rusia? Tenemos, ya lo he dicho muchas veces, una especie de oligarquía militar, ¿vale? De militar, ex agentes de la KGB reconvertidos que tomaron el poder cargándose a los oligarcas clásicos, digamos, que habían quedado después de la caída de la URSS. Muchos de ellos tuvieron que huir de Rusia con su dinero o con lo que pudieron rescatar. Otros se tuvieron que quedar ahí y tragar, y otros acabaron en la cárcel. Cuando quitaron los oligarcas, digamos, que cogieron el poder después de la caída de la URSS, todos esos ex militares, ex policías, ex agentes del KGB, etcétera, se reorganizaron durante unos años, les tardaron unos años en reorganizarse. El Putin lideró de alguna forma desde el principio, o estuvo dentro de los líderes desde el principio, de los que lideraban esa rebelión interna, esa especie de rebelión donde cogieron el poder y con los años, poco a poco, se han ido corrompiendo ellos también, porque al principio lo hicieron para un bien, se supone que para salvar la patria rusa, etcétera, y de algún modo lo lograron. Pero como todos, ¿no? Llevan 30 años en el poder prácticamente y se han corrompido, ¿no? Se han corrompido y básicamente solo les importa su cartera y su poderío, etcétera. O sea, están, digamos, dirigiendo Rusia como si fuera un cuartel militar, como si fuera su casa, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No han sabido reconvertirse en un Estado de verdad, donde digamos, diferentes sensibilidades puedan convivir de una forma, digamos, equilibrada, lo suficiente por lo menos como para poder crear un Estado un poquito, pues que intente servir un poco a todas las causas, ¿no? Y básicamente así, pues servir a todos los sectores del pueblo, ¿no? Diferentes sectores de un pueblo que conforma un Estado. Normalmente hay diferentes sensibilidades, diferentes intereses, ¿no? Ellos han conseguido un poder absoluto mediante la violencia, la coerción, etcétera, y ese poder absoluto pues les ha vuelto absolutamente corrompidos, ¿no? Corruptos, ¿no? Y llevan Rusia solamente se vale hoy en día del petróleo y el gas, básicamente, más todo lo que van sacando de las inmensas tierras que controlan, pero básicamente sus mayores activos el petróleo y el gas, sobre todo el gas. Y habían chocado desde hace varios años con el tema de que Estados Unidos pues estaba saboteando de una forma o de otra, sobre todo con Obama y con los demócratas en general. Solamente el pequeño paréntesis de Trump de 4 años fue un paréntesis de paz, digamos, entre
en la Guerra Fría que se llevaban, digamos, los demócratas y algún sector republicano, los halcones republicanos militares que están detrás siempre de los demócratas, digamos, todo lo que es la industria que tiene montada la parte demócrata y junto con algunos halcones militares, algunos de ellos son republicanos, pero muchos de ellos son con una sensibilidad demócrata. Estados Unidos está básicamente dividido en dos. Está la tendencia a la autarquía, digamos, ¿no? que la representa, sobre todo Donald Trump, la representaba muy bien, y luego buena parte del republicanismo, la mitad, vamos a poner por caso, que les gustaría volver a un Estados Unidos autárquico, que no se ocupara de nada en el mundo, simplemente de ellos mismos y de su patio trasero, digamos, como mucho, que sería en Sudamérica, básicamente, y en el norte de Canadá. Y poco más. Y luego está una tendencia que se han acostumbrado a vivir del petróleo y de controlar muchísimas cosas en el resto del mundo, controlar flujos de mercancías, flujos de dinero, etc., que son gente que tiene intereses, digamos, fuera de los Estados Unidos, ¿no? Se ganan más dinero fuera de los Estados Unidos que en los Estados Unidos. Y hay toda una pequeña oligarquía ahí, que mayormente es demócrata, porque nacen normalmente los estados más cosmopolita, como puede ser el este de los Estados Unidos, básicamente. Estamos pensando en Nueva York, estamos pensando en Washington, estamos pensando en Filadelfia, etc., Boston y todo esto. Y entonces esa pequeña, digamos, oligarquía, la podríamos llamar ya, ese pequeño, digamos, esa pequeña élite, ¿no? También en California, muchos de ellos pueden provenir de California en un momento determinado, o por lo menos tener sensibilidades californianas, si no familia directamente. O sea, apoyados por californianos, y son gente pues muy cosmopolita que tienen digamos, que tienen pues intereses fuera de los Estados Unidos, ¿no? Muchísimas veces son americanos 100%, pueden ser judíos o no, porque hay mucha gente que tiene manía que son todos los que tienen intereses fuera de los Estados Unidos son judíos. Es una mentira, o sea, los hay, pero muchos son estadounidenses de origen perfectamente anglosajona o de cualquier otro origen, quiero decir, ¿no? El caso es que tienen intereses fuera de los Estados Unidos, y mediante el ejército, que se ha acostumbrado también a luchar fuera de los Estados Unidos y a controlar cosas, pues y a vivir y a tener unos presupuestos inmensos gracias a esto, que Estados Unidos, esa parte de Estados Unidos, pues quiere seguir controlando todo lo que ocurre en el mundo, tener a Rusia aplacada, porque puede ser una competencia directa, y tener a China pues también de una forma o de otra controlada, ¿no? Cosa que últimamente pues estaba desbarrando, ¿no? Sobre todo en el tema ruso, porque Putin reclamaba una hegemonía sobre Europa mediante Alemania con el Nord Stream 2, que ya hablé hace años en otro audio-vídeo, que esto iba a acabar provocando bastantes tensiones, porque Estados Unidos está totalmente en contra de que Alemania, y si Alemania, cuando hablamos de Alemania hablamos prácticamente de Europa, esté controlada de una forma o de otra por Putin y sus secuaces, ¿no? Mediante la venta del gas, casi en exclusividad, dependerían del grifo ruso, ¿no? Entonces serían pues prácticamente un país rehén en muchos aspectos de Rusia. Entonces esto no lo quieren, por una parte, y evidentemente porque, digamos, ahora mismo Alemania es un país más bien títere de los Estados Unidos, ¿no? Entonces se habría convertido en un país títere de Rusia, y con ello pues toda el orden geopolítico se ve totalmente trastocado, ¿no? Se habría visto totalmente trastocado en muchas formas, ¿no? En muchos aspectos, que ahora no me quiero alargar porque quiero hacer un audio corto. Entonces, evidentemente, ahí está todo el kit de la cuestión. El kit de la cuestión está en el gas, sobre todo en el Nord Stream 2, y esa reacción tan violenta de Vladimir Putin, con la excusa del Donbass, que llevaba 8 años ya ahí larvando, pues ha pegado un puñetazo en la mesa y ahora ya ha ido hasta al fondo, ¿no? del tema. Entonces, pues ahora, como todas las guerras, se saben cómo empiezan, no se sabe cómo acaba. Es totalmente imprevisible. Yo no tengo una bola de cristal, no os puedo decir cómo va a acabar esto. Puede acabar desde muy, muy, muy mal hasta solamente mal, hasta relativamente bien, incluso en el sentido de que la cosa se quede muy limitada en la zona esta, ¿no? Todo va a depender mucho de los movimientos del movimiento de Estados Unidos. Si Estados Unidos se involucra de una forma o de otra, bien sea accidentalmente o queriendo en el conflicto, esto acabará muy muy mal, sobre todo para Europa, que somos el teatro de operaciones en este caso. Hasta ahora hemos visto los toros desde la barrera, ¿no? Cuando todo ocurría en Oriente Medio y todos esos países, pero ahora pues somos el centro, somos el teatro de operaciones, por lo tanto va a acabar muy mal, si no, digamos,
que la guerra igual no va a explotar en nuestras casas, en nuestras ciudades, pero sí que las consecuencias económicas y geopolíticas van a ser brutales. Por lo tanto, se va a notar como todos los periodos de guerra. Si esa guerra es larga y tal, habrá escasez de muchísimas cosas, y evidentemente se notará y mucho. Por lo tanto, digamos, que nadie se crea que que de esa salimos indemnes. Quiero decir, esto puede ser realmente muy 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 desastroso en caso de que eso se alargue, ¿no? Y para tirar un capote a los complotistas, ¿no? Parece que lo del COVID ha sido como una especie de ensayo general, ¿no? En las cosas que podrían pasar en el futuro próximo si esto no se arregla, ¿no? Es decir, pues toques de queda, etc., ¿no? Parece como ya ha sido un ensayo general para lo que venía, ¿no? Pero bueno, eso es un pequeño capote que tiro para los complotistas y toda la gente que siempre ha pensado que todo se rige por un complot. Evidentemente, pues no lo pienso realmente, pero sí que no deja de ser curioso que después del COVID, cuando parecía que íbamos a sacar la cabeza, ¿no?, pues venga la guerra, ¿no? O sea, es un poco curioso la coincidencia en el tiempo, etcétera. Todo puede ser, ¿eh? La realidad supera la ficción muchísimas veces, a saber si todo estaba ya más o menos maquinado y previsto de un modo o de otro, en el sentido de exagerar a lo mejor un COVID verdadero y digamos, para poder entrenarnos, ¿no? Quién sabe, ¿no? Quiero decir, esas cosas no se saben nunca. Pero bueno, el caso es que digamos que el tema está como está, y lo que hay que... Bueno, China está ahí también en la retaguardia, esperando a ver qué pasa, porque ellos tienen el tema de Taiwán. Según lo que acontezca con el tema ruso, pues evidentemente es muy posible que China intente anexionarse a Taiwán, por lo cual habrá otro disturbio. Por eso digo que hemos entrado en una espiral que difícilmente acabará bien. O sea, lo más seguro es que acabe bastante mal, pero bueno, esperemos que no sea mal del todo. Bien, ahí lo voy a dejar, quería que fuera cortito y así será. Nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos en el próximo audio-vídeo o el próximo podcast. Un saludo a todos, cuidados mucho y hasta pronto.